Nueva York, la ciudad más rica del planeta y uno de los lugares más relevantes a nivel mundial, es conocida por ser el epicentro de las finanzas. Es el hogar de más de 10 millones de personas y la economía de Estados Unidos la tiene como pilar fundamental. Se ha acumulado en esta ciudad una riqueza sin igual, albergando a casi 200 multimillonarios y a algunas de las familias más influyentes del mundo. Sin embargo, en una situación sin precedentes, Nueva York se ve afrontando un declive. Los últimos años han estado marcados por una serie de desafíos tremendos, desencadenados por la era digital y varios problemas financieros que han surgido en la ciudad. Nueva York se ha transformado en un lugar prohibidamente costoso, sofocado por el crimen y la pobreza, y se ha convertido en un ambiente difícil para aquellos que buscan cumplir el sueño americano debido a sus precios exorbitantes. Solo los ricos pueden permitirse tener una casa, un coche y una familia en esta ciudad. Como resultado, todos estos problemas están llevando a Nueva York a perder su estatus como el centro financiero mundial, lo que la está degradando y generando su declive. En 2021, Nueva York experimentó una pérdida de población de casi 400,000 personas, aunque algunos pueden pensar que esto se debió principalmente a las pérdidas causadas por la pandemia. La verdad es que se debió a una migración masiva. Por primera vez en la historia, Nueva York está viendo emigrar a casi 1,000 personas por día. En este video, vamos a analizar por qué el símbolo del capitalismo y las oportunidades está enfrentándose a su final. Nueva York fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia. En este gráfico puedes ver el tamaño de la economía de la ciudad de Nueva York, medida por su Producto Interno Bruto, PIB. Verás que en 2019 esta cifra fue de casi 1.6 billones de dólares. Para poner esto en perspectiva, 1.6 billones de dólares es equivalente a la economía de México y Perú combinadas. Pero como verás, durante la pandemia, la economía de la ciudad de Nueva York disminuyó un 6%. Esta es la caída más grande en su historia, mucho más que la caída del 1% durante la recesión de 2008. Esta crisis económica durante la pandemia fue un desastre. Al comienzo de la pandemia, 1 de cada 3 trabajadores había perdido su empleo, y este número aún no ha vuelto a la normalidad. Se estima que 1 de cada 10 trabajadores aún está desempleado. La causa raíz de este caos en el mercado laboral fue las quiebras masivas. De la noche a la mañana, el flujo de turistas y consumidores en Nueva York se desvaneció debido al confinamiento y al miedo de la gente a contraer el virus. Las industrias más golpeadas fueron las de entretenimiento y hostelería, pero también otros servicios profesionales. Imagina que de un día para otro, millones de personas perdieron sus trabajos y se encontraron atrapadas en la ciudad más cara del mundo. Así es, Nueva York es actualmente la ciudad más cara del mundo junto con Singapur. Para darte un par de ejemplos, el alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio es de casi $4,000 al mes. Y si no puedes permitirte vivir en el centro, en los suburbios de la ciudad, pagarías casi $3,000 al mes por el mismo apartamento. Y eso sin mencionar la compra de una casa. El precio por metro cuadrado en el centro de Nueva York es de casi $30,000, mientras que en los suburbios de la ciudad es de casi $10,000. Y si decides llevar a tu pareja a cenar a un restaurante normal, te costaría $100. Y eso sin incluir los gastos de alcohol y propinas, porque en Nueva York, una copa de vino cuesta en promedio $12. Así que imagina lo terrible que sería de repente quedarte sin trabajo. Los únicos que se beneficiaron de esta crisis fueron los ultra ricos y las personas que podían hacer el famoso trabajo remoto. En este caso, las personas que podían trabajar de manera remota generalmente pertenecían al sector financiero u otros servicios profesionales y tenían salarios altos. Pero este mismo trabajo remoto fue una de las causas de la caída de Nueva York. La transformación digital ha dado un giro completo a la situación en Nueva York. Antaño, cientos de miles de inmigrantes de todo el globo se mudaban a la Gran Manzana, buscando vivir el sueño americano en la tierra de las oportunidades. Sin embargo, vivir en la ciudad y poder desplazarse al trabajo era una necesidad. Ahora,
con la llegada de la digitalización que ha eliminado la necesidad de estar físicamente en el lugar de trabajo, parece que Nueva York ha perdido su encanto. Imagina esto: Nueva York ha sido durante mucho tiempo el motor económico de los Estados Unidos, la capital financiera del mundo. Aquí encontrarás personas que se llevan a casa millones al año. Para darte una idea, el salario medio en Nueva York, después de impuestos, es de casi $6,000 al mes. Y esto es solo un promedio. Es bastante común que un profesional gane $120,000 al año o más. Gracias a esta gran riqueza, Nueva York ha obtenido la distinción de ser la ciudad más cara del mundo, con un alquiler promedio de casi $4,000 para un apartamento individual. Sin embargo, con la digitalización cambiando todo el panorama laboral, las personas pueden ganar el mismo salario, pero trabajando en ciudades mucho más baratas. Y eso es exactamente lo que sucedió durante la pandemia. La gente optó por mudarse de Nueva York a otras ciudades más baratas del mismo estado, o incluso a otros estados, para vivir en un piso más grande y más barato, más cerca de la naturaleza. A raíz de la pandemia y la digitalización, la gente ha preferido dejar el frío de Nueva York y mudarse a lugares más cálidos como Florida. Muchos otros permanecieron en el área de Nueva York, pero se trasladaron a estados vecinos que eran significativamente más baratos. Por ejemplo, en Tampa, Florida, el alquiler en el centro de la ciudad para una persona es de $2,000, casi la mitad que en Nueva York. Además, el costo de vida y el entretenimiento en Florida son, en promedio, la mitad de los de Nueva York. En Florida puedes disfrutar de un buen clima y de las zonas verdes, y la idea de tener una familia y vivir el sueño americano parece mucho más realista que en Nueva York. Otro factor de la pandemia que desencadenó una gran migración fue la seguridad. La pandemia sembró un temor profundo en la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y la gente vive muy cerca una de la otra. Muchas personas temían infectarse hasta el punto de no querer vivir en edificios, porque pensaban que la ventilación compartida podía ser una fuente de contagio. Durante la pandemia, la delincuencia en Nueva York aumentó, a pesar de haber disminuido en las últimas 2 décadas. El difícil entorno económico para los más desfavorecidos llevó a un aumento de la delincuencia, lo que fue otro motivo para que la gente abandonara la ciudad. El último gran motivo que causó un éxodo masivo en la ciudad de Nueva York fueron los impuestos y la bancarrota de la ciudad. La ciudad de Nueva York tiene los impuestos más altos del país. Cada estado en los Estados Unidos puede tener sus propios impuestos, y en el caso del estado de Nueva York, estos son los más altos de todo el país, incluso más altos que en California. Por ejemplo, una persona que gane $100,000 en la ciudad de Nueva York tendría que pagar más del 31% en impuestos, dejándole $68,000 en su bolsillo, mientras que en Florida pagaría un 22% en impuestos, lo que se traduce en casi $10,000 más después de impuestos. Por lo tanto, es obvio que la gente que puede trabajar desde casa preferiría mudarse de Nueva York a Florida. Aquí surge una gran pregunta: ¿por qué son tan altos los impuestos en la ciudad de Nueva York? Resulta que tanto la ciudad como el estado de Nueva York están al borde de la bancarrota. El estado de Nueva York es uno de los más endeudados del país. La deuda ha ido aumentando lentamente y se mantuvo estable entre 2013 y 2019, pero durante la pandemia, esta deuda se disparó a un nivel récord nunca antes visto de casi $1,000 millones. Y debido a las consecuencias permanentes de la pandemia, se espera que la deuda siga aumentando en los próximos años. Nueva York tiene impuestos tan altos y, sin embargo, también tiene una deuda gigantesca. La gran pregunta aquí es: si Nueva York tiene impuestos tan altos, ¿por qué el gobierno de Nueva York necesita pedir dinero prestado? La razón es para cubrir el déficit público. Nueva York ha tenido un déficit crónico durante años. Para cubrir tanto déficit, el gobierno de Nueva York tiene que pedir dinero prestado, lo que a su vez aumenta aún más los impuestos. En resumen, la razón por la que Nueva York atrajo a tantos inmigrantes de todas partes del mundo fue debido a las oportunidades económicas. Pero la pandemia ha puesto al descubierto los grandes problemas de Nueva York, y ahora la ciudad está viendo una emigración masiva de personas y empresas que contribuyen a la ciudad con sus impuestos.
Tristemente, este puede ser el comienzo del fin de Nueva York. El cambio ya ha comenzado y llevará años completarse, pero el poder económico que tenía Nueva York ahora pertenece al pasado. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué ciudades crees que se convertirán en los nuevos motores de la economía estadounidense? Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más contenido como este.